Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de la exitosa serie Senkalkam, y por supuesto, de sus carismáticos protagonistas. Sí, ya saben de quiénes hablamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son asiduos seguidores de sus carreras, sabrán que su relación en pantalla conquistó a millones, y su química fuera de ella, bueno, digamos que también generó un revuelo monumental. Pero hoy no vamos a hablar de los inicios de su romance, ni de los dulces momentos que compartieron juntos. Hoy el foco está en un giro inesperado, en un titular que ha prendido la chispa de la especulación y, según parece, ha dejado a más de uno con la boca abierta. Vamos a desgranar el misterio detrás de la supuesta incredulidad de Hande Erçel ante las recientes declaraciones de Kerem Bürsin en una entrevista para Vanity Fair. ¿Qué dijo Kerem? ¿Por qué Hande no lo creería? ¿Hay algo más de lo que vemos a simple vista? Prepárense porque vamos a investigar a fondo. Antes de que nos lancemos de lleno en esta apasionante discusión, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes, los análisis más profundos y las historias que más les interesan del mundo del espectáculo. Un solo clic y ya forman parte de nuestra increíble comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos atañe. El titular que nos ha traído hasta aquí es directo y contundente: Hande Erçel no cree la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair. Vaya declaración. Imaginen la escena: Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, se sienta con la prestigiosa revista Vanity Fair para una entrevista exclusiva. Habla de su carrera, de sus proyectos, de su vida, y seguramente de ese capítulo tan importante que compartió con Hande Erçel. Y de repente, de la otra parte, surge la noticia de que Hande, su CEO protagonista y expareja, reacciona con incredulidad. Esto no es cualquier chisme de pasillo, señores. Esto viene con el peso de dos nombres que mueven masas. Para entender la magnitud de este titular, primero tenemos que contextualizar. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca gracias a Senkalkam. Su relación en pantalla era tan convincente, tan llena de química, que traspasó la ficción. Los fanáticos enloquecieron, los medios de comunicación vivieron un auténtico frenesí, y ellos, para sorpresa y deleite de muchos, confirmaron su romance. Fueron una pareja mediática por excelencia, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, dejando claro que lo suyo era algo especial. Las alfombras rojas, los viajes, las dedicatorias, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden tomar rumbos inesperados. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Fue un golpe para muchos, pero como siempre, la vida sigue y ambos continuaron con sus carreras individuales. Kerem Bürsin ha estado enfocado en nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando su imagen como un actor versátil. Y Hande Erçel, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, participando en producciones de gran calibre y manteniendo su estatus como una de las actrices más populares de Turquía. Ahora, volvamos a la entrevista en Vanity Fair. Aún no tenemos los detalles exactos de lo que Kerem dijo para generar esta reacción de Hande, pero el mero hecho de que exista un titular así nos invita a especular. ¿Podría ser que Kerem haya hablado de su relación pasada con Hande de una manera que ella no comparte? Quizás ha presentado una versión de los hechos que difiere de la suya. O tal vez, y esto es solo una hipótesis, ha hecho comentarios sobre el futuro, sobre sus aspiraciones personales o profesionales, que Hande considera poco realistas o directamente falsos. La industria del entretenimiento es un torbellino de emociones, percepciones y a veces de estrategias de imagen. No es raro que las declaraciones de una celebridad sean interpretadas de diversas maneras por quienes las rodean, o que generen controversias o malentendidos. En el caso de Hande y Kerem, su historia es una que ha cautivado al público, y cualquier movimiento o declaración que involucre a uno de ellos, especialmente si se relaciona con el otro, va a ser analizado con lupa. La incredulidad de Hande, si el titular es certero, podría deberse a muchas razones. Una posibilidad es que Kerem haya hecho comentarios sobre su tiempo juntos que ella siente que no son del todo precisos o que no reflejan la realidad tal como ella la vivió. Quizás el AID.
alizado ciertos aspectos de su relación, o ha omitido detalles que ella considera importantes. En una relación, especialmente una que fue tan pública, las memorias pueden ser subjetivas, y cada persona puede tener una perspectiva diferente de los eventos. Otra interpretación podría ser que Kerem, en su entrevista para Vanity Fair, haya tocado temas que Ande considera privados o que, de alguna manera, lo expongan de una forma que ella no aprueba. A veces las celebridades sienten la necesidad de proteger su imagen, o la imagen de aquellos con quienes han tenido una relación importante, y podrían reaccionar negativamente si perciben que se está cruzando una línea. Incluso podríamos estar ante una situación donde la prensa o los fanáticos estén interpretando mal las palabras de Kerem, y la incredulidad de Ande sea una reacción a esa tergiversación, más que a las declaraciones originales. Los titulares, como sabemos, a menudo buscan ser llamativos y pueden simplificar o exagerar la verdad para captar la atención. Vamos a pensar en las posibles áreas que Kerem podría haber abordado en Vanity Fair. Podría haber sido sobre su proceso creativo, sus desafíos como actor, sus ambiciones para Hollywood, o incluso, de manera más delicada, sobre su vida personal. Si tocó temas de su pasado con Ande, es natural que ella tenga una opinión al respecto. Si Kerem ha hablado de su relación con Ande en términos muy románticos o idealizados, y la realidad para Ande fue diferente, su incredulidad sería comprensible. O si por el contrario ha sido demasiado crítico o ha insinuado que la relación no fue tan positiva como se percibió, Ande podría sentirse obligada a defenderse o a expresar su desacuerdo. También está la posibilidad de que Kerem haya hecho comentarios sobre su futuro, sobre sus planes de vida, que Ande considere irreales o ambiciosos en un grado que le parezca difícil de creer. A veces en entrevistas las personas tienden a proyectar una imagen de gran confianza y ambición, y esto puede ser interpretado por otros como una falta de realismo. Es importante recordar que las entrevistas en revistas de renombre como Vanity Fair suelen ser bastante elaboradas. Se investiga, se preparan las preguntas y las respuestas suelen ser meditadas. Sin embargo, incluso con toda esta preparación, pueden surgir momentos de espontaneidad, o la interpretación de lo dicho puede variar. La reacción de Ande, si es que realmente existe y no es una invención o una exageración de los medios, nos da una pista sobre la complejidad de las relaciones, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Muestra que a pesar de la separación, sigue habiendo un vínculo, una conexión, y probablemente una historia compartida que sigue resonando en ambos. ¿Podría ser que Kerem haya dicho algo sobre su presente o futuro que Ande percibe como una forma de negar o minimizar la importancia de su tiempo juntos? O quizás al revés, ha hablado de su pasado de una manera que Ande siente que no lo representa fielmente. Imaginemos que Kerem en Vanity Fair ha dicho algo como: mi relación con Ande fue un capítulo hermoso, pero lo superé por completo y ahora estoy enfocado en mi carrera y en nuevos amores. Si Ande tuviera sentimientos encontrados al respecto, o si sintiera que la realidad fue un poco más complicada, su incredulidad sería una respuesta plausible. O a la inversa, si Kerem ha dicho algo que Ande considera que subestima su relación o su importancia en su vida, ella podría reaccionar con sorpresa. La forma en que cada uno procesa y recuerda una relación pasada puede ser muy diferente. Es también posible que esta incredulidad sea una estrategia para generar más interés en ambos, un poco de drama controlado que beneficie sus carreras. En el mundo de la fama, a veces las controversias, aunque sean pequeñas, pueden ser un combustible para mantener a la audiencia enganchada. Pero si nos tomamos el titular literalmente, lo que nos dice es que Ande no está de acuerdo con algo que Kerem ha comunicado. Esto podría ser sobre sus sentimientos, sus experiencias, o incluso sobre la percepción pública de su relación. La gran pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de esa incredulidad? ¿Es una incredulidad de sorpresa, de desacuerdo, de decepción, o de escepticismo? Cada una de estas emociones nos llevaría por un camino de análisis diferente. Si es una incredulidad de sorpresa, podría significar que las declaraciones de Kerem son completamente inesperadas para Ande, que ella no se esperaba que él dijera algo así. Esto podría ser porque no se han comunicado recientemente, o porque su visión de las cosas es radicalmente distinta. Si es una incredulidad de desacuerdo, entonces Ande simplemente no está de acuerdo con la versión de los hechos que Kerem ha presentado. Esto es muy común en las relaciones, donde las dos partes involucradas pueden tener recuerdos o interpretaciones muy diferentes de los mismos eventos. Si es una incredulidad de decepción, podría significar que Ande esperaba algo más, o algo diferente, de Kerem, y sus declaraciones en Vanity Fair la han dejado insatisfecha.
Quizás ella esperaba que él hablara con más empatía, o que compartiera una perspectiva que ella considerara más justa. Y si es una incredulidad de escepticismo, entonces Ande podría estar pensando que Kerem no está siendo completamente sincero, o que está presentando una versión idealizada de la realidad. Esto podría ser porque conoce mejor ciertos aspectos de él o de la situación. En definitiva, este titular nos abre un abanico de posibilidades y nos invita a reflexionar sobre la compleja dinámica de las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo los focos del estrellato. La verdadera historia detrás de la supuesta incredulidad de Hande Erçel ante la entrevista de Kerem Bürsin en Vanity Fair, es algo que solo ellos dos saben con certeza. Sin embargo, el hecho de que este tema esté circulando demuestra el inmenso interés que el público tiene en sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Para ir concluyendo, hemos explorado el contexto de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el impacto de su éxito en Senkalkam, y las posibles razones detrás de la aparente incredulidad de Hande ante las recientes declaraciones de Kerem en Vanity Fair. Hemos considerado que esta reacción podría deberse a diferencias en la percepción de su pasado juntos, a comentarios sobre su vida personal o profesional, o incluso a interpretaciones mediáticas erróneas. La verdad, como suele suceder, podría ser compleja y multifacética. Esperamos que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Es fascinante ver cómo las vidas de estas figuras públicas continúan capturando nuestra atención. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem habrá dicho en Vanity Fair para provocar esta reacción? ¿Creen que la prensa está exagerando? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Hande y Kerem, o simplemente les gusta estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.